Chicos, buenos días. Como ya saben, las semanas pasadas hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, las características del Espíritu Santo o funciones que tiene en la vida de los hijos de Dios, cómo el Espíritu Santo nos ayuda, en qué momentos el Espíritu Santo ayudó a abrir el entendimiento de las personas para que crean en Cristo. Y durante estas semanas que vienen vamos a hablar sobre otra persona de la Trinidad, que es Dios Padre. Ustedes saben que Dios tiene tres personas, pero no es que son tres personas distintas, sino es que son tres personas y al mismo tiempo es una sola persona, ¿sí? Las tres personas son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya hemos estado hablando un poco del Espíritu Santo. Ustedes espero que en sus casas ya hayan investigado un poco más, hayan podido ver cuáles son otras funciones que tiene el Espíritu Santo. Y ahora vamos a estar hablando sobre Dios. Cuáles son algunos atributos que demuestran que Dios es divino, que Dios es Dios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la omnisciencia de Dios, sobre cómo es que vemos que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve. Y a través de la historia hay muchas veces donde Dios ha demostrado ese atributo que Él tiene. Y el día de hoy vamos a ver esa característica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante conocer a Dios, conocer qué hace el Espíritu Santo? Y como más adelante vamos a ver, conocer qué ha hecho Jesús, quién es Jesús, qué características tiene Jesús. Y ahora vamos a ver sobre Dios, cuál es la importancia de poder conocer todo esto. Vamos a leer Eclesiastés, agarren sus Biblias, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Este versículo dice así, vamos a ver, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A ver, ustedes díganme, ¿cómo es que vamos a temer a Dios y cómo vamos a guardar sus mandamientos si no lo conocemos? Si no sabemos qué es lo que Él dice en su palabra, si no sabemos cómo es Él, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él le agrada y lo poderoso que es, ¿cómo vamos a andar agradablemente delante de Él si no sabemos esas cosas? Es por eso que es muy importante conocer cómo es Dios y saber lo que a Él le agrada. Antes de ver esta historia, vamos a ver qué es lo que estaba pasando dentro del contexto para que se acuerden un poco. Antes ya en la iglesia hemos llevado los cursos de reyes y profetas y ahí hemos visto cómo fue que Israel fue llevado cautivo a otro lugar porque Dios los estaba castigando porque ellos eran muy desobedientes. Y una vez que ellos estuvieron mucho tiempo, muchos años cautivos ahí en una ciudad extranjera, Dios se compadeció de ellos y les dijo que podían regresar. El asunto era de que para que ellos regresen necesitaban la aprobación, necesitaban el permiso del rey de esa ciudad, de ese país, de ese imperio extranjero. Ahora, Dios fue tan poderoso, Dios es poderoso, que movió el corazón de esos reyes que eran muy malvados para que les dieran permiso a algunas personas de regresar. Ahora, ¿por qué querían regresar los israelitas a su tierra natal? Porque bueno, ahí estaban muchos de sus amigos, ahí había quedado mucha gente ahí y eran personas que eran muy pobres porque les habían quitado el alimento, el dinero. Y muy aparte de eso, el pueblo estaba hecho ruinas, estaba completamente destruido. Y una de las cosas que era muy triste para el pueblo de Israel era que el templo había sido destruido. Estos enemigos de Israel habían destruido el templo, lo habían dejado completamente ruinas, en nada. Entonces ellos estaban muy tristes por ver el templo del Señor en esas condiciones. Para los israelitas, el templo era un lugar muy sagrado. Era el lugar donde ellos creían que la presencia de Dios estaba ahí. Y sí, la presencia de Dios estaba ahí. Pero Dios se enojaba con ellos porque ellos iban y dejaban sus sacrificios, pero vivían unas vidas que no eran agradables a Dios. Ellos eran muy hipócritas. Entonces, cuando Dios tuvo compasión de ellos y movió el corazón del rey para que les diera permiso de regresar a su tierra para reconstruir el templo, Dios envió a algunos profetas. Y uno de estos profetas es Zacarías. Dios le dio algunas visiones a Zacarías para que él
le hablara al pueblo, porque obviamente los profetas, lo que los profetas decían, era palabra de Dios y dependía del pueblo de Israel, escucharlos o no escucharlos. Entonces, Zacarías recibió algunas visiones y el día de hoy vamos a hablar sobre la visión del candelabro de oro y de los 2 olivos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vienen de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esta visión que tuvo Zacarías era una manera en la que Dios les estaba prometiendo al pueblo de Israel que ellos iban a terminar de construir el templo. Y no solamente eso, sino de que Dios estaba con ellos en lo que hacían, de que era la voluntad de Dios que ese grupo regrese. Ahora, dentro de esta visión vemos que se mencionan 2 ungidos, ¿sí? En ese tiempo Dios había establecido 2 personas que iban a estar comandando a ese grupo que iba a reconstruir el templo. Uno de ellos era Zorobabel, que íbamos a llamarle, que era algo así como el jefe político, y había un jefe religioso que se llamaba Josué, que era como el sumo sacerdote. Entonces Dios había establecido estas 2 personas que no eran cualquier persona, eran personas que estaban cerca de Dios y que siempre llevaban una vida agradable delante de Dios, que su corazón era realmente fiel a Dios y era sincero. Entonces, a pesar de que ellos estaban muy lejos de Jerusalén, Dios había puesto sus ojos en ellos para que comanden al pueblo y regresen a Jerusalén a hacer la voluntad de Dios. Ahora estas 2 personas eran líderes fieles a Dios que ayudaron a reconstruir el templo y establecieron el culto también ahí en Jerusalén. La solución que Dios le estaba dando al pueblo de Israel era que ellos debían obedecer otra vez al Señor, que su corazón se tenía que volver otra vez a Él. Si quieren ver cuál era el deseo de Dios más específico para el pueblo de Israel en estos tiempos de cautiverio, pueden leer Zacarías capítulo 1, donde Dios le dice a Zacarías que tiene que decirle al pueblo que Dios está realmente, que tiene el deseo de que ellos vuelvan a Dios otra vez.
porque su corazón se había alejado de Dios. Ellos no querían adorar a Dios. Pero Dios les está diciendo, no solamente quiero que vayan a reconstruir el templo, de hecho eso es importante, pero lo más importante para mí es que su corazón se vuelva otra vez a mí. Ahora Dios les estaba demostrando también de que en su omnisciencia Él sabía todo lo que iba a suceder. Entonces, en esta lección vemos que Dios se muestra a su pueblo y de que Él no solamente quiere lo mejor para ellos, sino que Dios quiere que nosotros sepamos cómo es Él, de que Él ya lo sabe todo, que Él tiene todo en control. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas difíciles en nuestra vida, enfermedades, problemas financieros en casa, a veces no hay dinero, estamos en un tiempo difícil de crisis donde hay muchas personas a las que las han despedido de su trabajo, algunos les han reducido su sueldo, lo que ganan, y es difícil afrontar estos tiempos, pero debemos recordar de que Dios ya lo sabe todo, de que Él tiene todo en sus manos, y no solamente eso, sino que el hecho de que Él vea todo, de que Él todo lo sabe, también indica de que Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces debemos vivir de una manera agradable a Él, porque Él ve todo lo que pasa en nuestra cabecita y en nuestro corazoncito, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender de la lección de hoy. Sabemos de que de esta visión, quizá para algunos es un poco complicado entender algunas cosas, pero lo que sacamos de aquí principalmente, dirigido a este tema, es que Dios todo lo sabe. Chicos, eso ha sido todo para la lección de hoy. La próxima semana vamos a estar hablando sobre otra característica de Dios, sobre la soberanía de Dios. Claro que es un tema muy amplio, pero vamos a verlo a través de la historia del llamamiento de Moisés. Y si ustedes pueden, también vayan viendo en su casa cómo era esta historia. Yo sé que muchos ya la conocen, pero sería bueno que la vayan repasando. Y vamos a seguir viendo también en los otros domingos algunos atributos que tiene Dios. Así que espero que les haya gustado la lección de hoy y nos vemos hasta la próxima semana.